La humanidad tiene nuevamente la oportunidad de florecer, esta vez con la familia de Noé, con quien Dios ha hecho pacto. Y como vimos en nuestro episodio anterior, fue rescatada para continuar con el proyecto del Creador aquí en la Tierra. Esta narrativa hace eco a las primeras páginas del Génesis, como una segunda creación, y recuerdan las palabras de Dios a la pareja del jardín. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. En vuestra mano son entregados. Pero al igual que en Edén, las cosas no saldrían precisamente bien. El legado de corrupción y maldad que reinó en la tierra antes del diluvio no sería ajena a la familia recién rescatada, tal como lo anticiparon las Escrituras al informarnos que la inclinación del corazón del hombre es perversa desde su juventud. El texto nos lleva nuevamente a un huerto, donde Noé, al embriagarse con el fruto de su viña, queda inconsciente en medio de su tienda. Lamentablemente, este incidente es aprovechado por Cam, su hijo menor, quien comete un acto inmoral y deshonroso en afrenta directa a la familia. Los autores bíblicos lo describen como ver o descubrir la desnudez de su padre. Descubrir la desnudez es un eufemismo, una expresión idiomática utilizada por los autores bíblicos de aquella época para hacer referencia a las relaciones sexuales, mismas que serían posteriormente reguladas en la ley levítica, en las que claramente leemos: No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. La Biblia no es ajena a la depravación humana y su apetito insaciable de poder. Estos actos viles en las Escrituras retratan la lamentable realidad del hombre y su necesidad de redención. Así las cosas, Cam desafía la autoridad patriarcal de Noé, quizá buscando reemplazarlo como cabeza de tribu o clan, tal como lo hiciera Absalón contra David al deshonrarlo de la misma forma, o quizá mejorar el estatus patrilineal de su hijo. En fin, sin importar cuáles hayan sido las razones de dicha afrenta, Noé ciertamente maldice al hijo de esta relación ilícita, Canaán, y bendice la descendencia de sus otros hijos, Sem y Jafet. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto será muy significativo y de gran importancia, ya que prepara de antemano el drama bíblico entre naciones según su ascendencia. En lo que a Cam respecta, encontraremos este patrón de obsesión por el dominio jerárquico en sus descendientes, como lo veremos en breve. Y en cuanto a Canaán, cuyo significado en hebreo es inferior, su territorio jugará un papel fundamental en la épica bíblica, ya que será el último bastión de los gigantes o Nefilim, quienes procurarán evitar el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra que Él ha escogido para sí. Siguiendo con nuestra crónica, las Escrituras muestran que saliendo de las montañas de Ararat, la familia de Noé se comienza a expandir hasta establecerse en las inmensas llanuras de Sinar, zona ideal para la agricultura y pastoreo al ser irrigada por los afluentes más importantes de la región. Siendo que todos hablaban una misma lengua, esto favorecería la rápida organización y establecimiento de centros urbanos. Y tal como mencionase anteriormente, es un nieto de Cam quien se levanta como líder poderoso. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová.
Esta palabra poderoso, que en algunas traducciones aparece como valiente o vigoroso, es en hebreo el adjetivo gibor y hace referencia a un poder dominante que encontramos también en Génesis 6 para describir a los gigantes Nefilim. En aquellos días había gigantes en la tierra. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ciertamente el uso de este adjetivo que los describe a ambos hace clara referencia a un dominio caracterizado por la fuerza o violencia. En el caso de Nimrod, se le describe también como cazador, razón por la cual hay quienes creen que era un gigante, sobre todo por los paralelismos en su descripción con Gilgamesh. Sin embargo, la gran mayoría de académicos eruditos en el tema descartan esta asociación. Los autores bíblicos, hábiles en el uso de palabras clave, crean vínculos entre historias como en este caso, no para equipararlos ontológicamente, sino hacer un paralelo con respecto a su carácter. El pasaje además agrega que este era poderoso cazador delante de Jehová, lo que implica un desafío abierto al Creador, tal como lo hiciese en el pasado Lamec, al jactarse de su violencia con sus esposas. Así, Nimrod dominó Erech, Akkad y Calné en Sinar, pero también edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén en Asiria. Pero es más famoso por el establecimiento de la ciudad que se convertiría en sinónimo de rebelión a Dios, Babilonia. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hoy se encuentra bien establecido el hecho que la torre era un sigurat. Estos formaban parte de complejos religiosos adyacentes a los templos de los dioses. La idea era invocarlos para atraerlos a esta montaña artificial y así verse beneficiados con su presencia y favor, presentando ofrendas a cambio de prosperidad y riquezas en la tierra. En otras palabras, utilizar a los dioses para engrandecer su propio nombre en la tierra y no ser esparcidos en ella. Esto es un desafío abierto a la voluntad de Dios, contrario a su anhelo y mandato de multiplicarse y llenar la tierra, pero no con la gloria del hombre, sino la del Creador, tal como ciertamente sucederá, conforme a las Escrituras. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como si la introducción de la muerte al mundo o la rebelión que produjo a los Nefilim no fuese suficiente, ahora se ha gestado una tercera rebelión contra Jehová, rebelión que se extenderá hasta el mismísimo reino celestial, provocando una gran división. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Un detalle que pocos notan es que Dios no ha descendido solo. El pasaje claramente habla en plural: descendamos y confundamos. Pero, ¿quiénes acompañaron a Dios? Es fácil pasar por alto este pequeño, pero tan importante detalle, debido a la familiaridad de la historia. Pero, menos familiar, es la forma como se nos cuenta en el libro de Deuteronomio. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte de Jehová es su pueblo, la porción de su herencia
es Jacob. Dios se divorcia de la humanidad rebelde y asignó o heredó las naciones a los miembros de su concilio divino, sus hijos celestiales. Ciertamente muchas traducciones en este pasaje dicen que dividió las naciones según el número de los hijos de Israel. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido, ya que el contexto del pasaje habla claramente de la división en Babel, cuando el pueblo de Israel ni siquiera existía o es mencionado entre las naciones divididas. No es sino gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto que finalmente tenemos acceso a los escritos más antiguos, donde en este pasaje, como vemos en su versión original, se lee Bene Elohim, hijos de Dios. Y esta misma lectura es apoyada por otra de las versiones más antiguas utilizada incluso en tiempos bíblicos, pero en griego, como lo es la Septuaginta, donde se lee Angelus Theo, ángeles de Dios. Así, muchas traducciones modernas han adoptado la que es demostrablemente la lectura correcta. Así las cosas, la Biblia nos informa que es por esta razón que las naciones adoran a otros dioses, otros Elohim. Jehová decidió permitir a estos Elohim, miembros de su concilio divino, gobernar las naciones en respuesta a la rebelión de la humanidad en Babel. Pero estos dioses de las naciones fallarían en reinar con justicia, aceptando para sí la adoración de los pueblos. Así es como estos principados han agravado la rebelión aún más, trayendo división en el mismísimo reino celestial. Por lo tanto, Dios los condena en el Salmo 82. Dios preside la reunión de los dioses y en medio de ellos emite su sentencia. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Ustedes son dioses, todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. Dios está tan molesto con estos miembros corruptos de su concilio que los juzgará, castigará y morirán como hombres. Algunos pasajes en los profetas anuncian que este juicio ocurrirá al final de los tiempos, en el gran día del Señor. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército. Aquel día juzgará el Señor al ejército del cielo en el cielo, y a los reyes de la tierra en la tierra. Esta situación es lo que académicos y eruditos llaman geografía cósmica. Es la idea que las naciones alrededor de Israel se encontraban bajo el dominio de dioses hostiles. En palabras del Dr. Michael Heiser, entes sobrenaturales malignos influenciando geopolíticamente a dichas naciones. El libro de Daniel retoma esta idea y revela cómo estos seres gobiernan cada nación. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Cada una de estas naciones tiene un príncipe sobrenatural, término que significa poder o potestad que gobierna. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y es que Miguel es el guardián de Israel. Esta división en Babel representó el divorcio de Dios para con la humanidad rebelde. La lista de estas naciones la encontramos en el capítulo 10 del Génesis, conocida también como la Tabla de Naciones.
Este panorama revela que hay un conflicto invisible en el reino espiritual, detrás de los imperios de la tierra. Pero Dios no renunciaría a su proyecto original. Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Así las cosas, la geografía cósmica es acerca de Tierra Santa, o territorio sagrado, el lugar donde Jehová pueda vivir nuevamente con su gente, tal como en Edén. Razón por la cual, seguido del trágico incidente en Babel, en el capítulo 12 del Génesis, leemos que Dios escoge a un hombre para continuar su proyecto y formar con él su propio pueblo, su porción o parte en la tierra. Su nombre, Abraham, de edad avanzada y esposa estéril, a quien Jehová ha dicho: Vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jehová formaría sobrenaturalmente un pueblo de esta singular pareja, a través del cual poder atraer para sí nuevamente a todas las naciones. La formulación hebrea de esta promesa a Abraham es muy interesante. Veamos. Venivrehu veha kol mishvehot ha'adama, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En hebreo, la frase serán benditas es la palabra venivrehu. Este versículo aparece casi idéntico, palabra por palabra, en Génesis 18:18, y dice: Venivrehu volol goyei haaretz. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. De igual manera, venivrehu, pero esta vez son todas las naciones de la tierra. Y nuevamente, una tercera vez, en Génesis 22:18, con un pequeño cambio. Veyid varahu besar aha kol goyei haaretz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En este caso, en lugar de venivrehu se lee veyid varahu, que es otra forma de la misma palabra. Todas comparten la misma raíz, que son las letras vet, resh y kaf. Estas tres letras hebreas provienen de la palabra berej. Ahora bien, el lenguaje hebreo, a diferencia de nuestro lenguaje moderno, inicia con conceptos concretos que luego se vuelven abstractos. Bueno, el concepto concreto de la palabra berej es rodilla. Así las cosas, si quisiéramos traducir este verso literalmente diría: en tu simiente serán arrodilladas todas las naciones de la tierra, o algo similar con respecto a la rodilla, lo cual no tiene mucho sentido. Ahora, ciertamente, el concepto de bendecir viene de la rodilla. Y es que originalmente, cuando alguien se arrodillaba ante Dios o un rey, éste lo bendecía, y fue así como de este acto de arrodillarse se obtuvo el término de bendición. Y es así como la rodilla está relacionada con la bendición. Sin embargo, esto no es exactamente lo que ocurre en este caso particular, ya que, ¿cómo podrían todas las familias o las naciones de la tierra ser bendecidos por Abraham y sus descendientes? Veamos un par de ejemplos más. En Génesis 26:4, esta bendición es transmitida a Isaac y dice: Veyid parahu vesarcha kol goyei haaretz. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y una vez más encontramos esta promesa ahora siendo transmitida a Jacob en Génesis 28:14. Venivrehu veha kol mishpachot ha'adama uveisareja.
en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En 5 ocasiones distintas encontramos esta promesa profética de parte de Dios para con Abraham, Isaac y Jacob. 3 de ellas utilizan el término simiente o semilla para referirse a la descendencia. Bueno, ciertamente esto no es algo trivial, sino, como veremos a continuación, es el anhelo de Dios por recuperar a todas las familias de la tierra para sí. ¿Cómo entenderían los antiguos hebreos esta importantísima profecía? En el Talmud, con respecto a esta promesa hecha a Abraham, varios eruditos judíos escriben lo siguiente. Y el rabino Elazar dice: ¿cuál es el significado donde está escrito y en ti todas las familias de la tierra serán benditas? El Santísimo, bendito sea Él, dice a Abraham: yo tengo 2 ramas que injertar en ti, Ruth la moabita y Naamá la amonita. Ahora bien, ciertamente la Biblia no dice esto literalmente, sino es la forma como los rabinos parafraseaban esta promesa, ya que ellos interpretaban esta palabra venivrehu como un término agrícola. Y es que en agricultura hay una palabra con la mismísima raíz exacta para rodilla, y es lehavrij, que significa injertar. ¿Por qué injertar? Resulta que en la antigüedad había 2 métodos o formas de injertar. Una era cortando la rama original por completo para injertar la nueva rama. Pero la segunda y más común, a la que hace referencia el texto, es cuando a la rama original se le hace un corte parcial en un ángulo específico, donde se injertaría la nueva rama. Esto provoca que en la unión entre estas se forme lo que ellos llaman una rodilla. Por lo tanto, lehavrij, arrodillarse, en dicho contexto, significa injertar. Esto es confirmado por el gran lingüista hebreo Rashbam, nieto de Rashi, considerado también como el más grande comentarista de las escrituras hebreas que jamás haya existido. Y con respecto a esto, él escribe: serán benditas, venivrehu, es un término de injertar, es decir, que las familias de la tierra se mezclarán con tu familia. Así las cosas, basados en una sana lingüística hebrea, este versículo podría legítimamente traducirse: en ti y tu simiente serán injertadas todas las familias de la tierra. Este concepto era claramente entendido por el apóstol Pablo, al expresarse en estos mismos términos para referirse al remanente fiel de Israel como raíz santa de olivo y a los gentiles como ramas silvestres injertadas en él. Así, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumplirá su anhelo al injertar a todas las familias y naciones de la tierra en su propio pueblo. Claro está, no sin antes resolver el problema de la muerte introducida en el jardín, revertir la maldad provocada por los Nefilim y finalmente despojar de su poder a los principados y potestades de maldad, los dioses corruptos de las naciones que ahora han esclavizado con su dominio a los habitantes de la tierra. Esto es algo que el Mesías, aquella simiente prometida por Dios, tendrá que enfrentar. La Biblia nos muestra muchas instancias donde Dios habla desde el cielo, pero en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, Dios hace algo aún más extraordinario. Él se aparece como un hombre. El Antiguo Testamento frecuentemente describe a Dios en términos visibles, estando de pie, sentado o caminando. Una voz invisible no podría estar de pie, sentarse o caminar, ¿cierto? Dios apareciendo en forma de hombre en el Antiguo Testamento es más comúnmente descrito como el ángel de Jehová. Jacob se encuentra con Jehová en Betel y lucha con un hombre que aparenta ser algo más que un simple hombre. Este hombre es descrito por el profeta Oseas como un ángel y Dios, razón por la cual el ángel de Jehová
pudo decir: yo soy el Dios de Betel. Esto es sencillamente increíble, un ángel refiriéndose a sí mismo como Dios. Pero aún más sorprendente es la cita en Génesis 48, cuando Jacob bendice a los hijos de José antes de morir, donde leemos: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. La oración de Jacob consta de 3 líneas. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. El Dios que me mantiene hasta este día. Y en la tercera línea, justo donde esperaríamos que mencione nuevamente a Dios, cambia a el ángel que me liberta del mal. Y añade: bendiga a estos jóvenes, sin hacer ninguna distinción entre Dios y el ángel. No dice que ellos bendigan a los jóvenes, sino que utiliza el singular. Jacob identifica al ángel como Dios. Génesis intencionalmente hace un paralelo entre la identidad del ángel de Jehová y Dios, pero va aún más allá. Hay 2 conceptos que también se asocian con este ángel. Uno es la palabra y el nombre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Cuando Dios dice a Moisés que su nombre está en el ángel, le está diciendo que él está en el ángel. El ángel aquí tiene el poder de perdonar pecados, cosa que solo Dios puede hacer. Cuando Jehová dice que ha puesto su nombre en el ángel, está haciendo referencia a su propia presencia. Quizás suene extraño, pero algunas veces el nombre es descrito como una persona. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. La Biblia dice esto porque el nombre puede ser una persona. Incluso al día de hoy, judíos practicantes que no quieren pronunciar el nombre de Dios se refieren a él como Hashem, que en hebreo significa el nombre. Esto nos recuerda el episodio en la zarza ardiente donde Dios revela su nombre. En Éxodo 3 dice que tanto Dios como el ángel estaban en dicho arbusto. Apacentando Moisés las ovejas, llegó hasta Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios revela su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Bueno, es lo mismo que ha hecho Jesús en el Nuevo Testamento. He manifestado tu nombre a los hombres. Evidentemente, el pueblo conocía el nombre de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él les ha manifestado al Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Jesús le dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Dios, apareciendo de forma humana en el Antiguo Testamento, prepararía a las personas para recibirlo nuevamente como hombre en Jesús. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino,
y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esto marcará el conflicto o guerra espiritual entre el pueblo de Dios y las naciones gobernadas por dioses hostiles, quienes evitarán a toda costa su establecimiento en la tierra, como veremos en nuestro próximo episodio. Dios hace pacto con Abraham, quien ha creído en su promesa. Sus descendientes serán el conducto por medio del cual Jehová atraerá para sí a todas las naciones, injertándolas a su pueblo. Sin embargo, Dios también le anuncia que su descendencia padecerá en el exilio 400 años, antes de regresar a la tierra prometida. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esta última frase es muy interesante, ya que nos da una pista de lo que ocurriría en Canaán. Aunque en dicho territorio existían varios grupos étnicos, el término amorreo generalmente hace referencia a los habitantes de dicha región, pero especialmente es utilizado para describir a los clanes de gigantes, como los anaseos y refaitas. El doctor Michael Heiser, en su libro The Unseen Realm, argumenta que la maldad de los amorreos podría estar haciendo referencia a una depravación similar a la antediluviana causada por los gigantes en el territorio que él ha escogido para su pueblo, como un intento por parte de las fuerzas del mal de sabotear el proyecto de Dios para evitar el establecimiento de su pueblo en la tierra. Ciertamente el diluvio acabó con la mayor parte de dicho problema, como vimos en nuestro episodio anterior. Sin embargo, las mismas escrituras nos alertaron que estos seres regresarían. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Así las cosas, parece, según lo que Dios ha dicho a Abraham, que el tiempo para castigar el pecado de los amorreos en su totalidad aún no ha llegado, ya que serán los mismos descendientes de Abraham los conductos que traerán el juicio a estos gigantes. Ahora, no solo las naciones se encuentran bajo el dominio de dioses corruptos, sino que los descendientes de Abraham, una vez salidos del exilio, deberán enfrentarse a los Nefilim, quienes habitarán en la tierra prometida como último intento por evitar el proyecto de Dios en la tierra. Pero este es tema para nuestro próximo episodio. Entre tanto, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.